Hola, soy Agus, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer este tierno Charmander. Para ello vamos a necesitar un gancho de 4.5 milímetros, una aguja lanera grande y una chica, un marcador de puntos, dos ojos de seguridad de 12 milímetros, unas tijeras, alfileres, relleno, hilo de chenil en color naranja con 6 milímetros de grosor, también en un amarillo claro o beige para la panza, blanco, amarillo y rojo, hilo de algodón en color negro y blanco. Pueden encontrar los links de los hilos que estoy utilizando en la descripción. Aquí les dejo también las referencias de los puntos que aplicaremos en este tutorial. Antes de comenzar, no olviden suscribirse. Su apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo y crear más contenido para ustedes. Empezamos con la cabeza y el cuerpo, haciendo 7 puntos bajos en un anillo mágico. Ese es nuestro primer punto bajo en el anillo. Continuamos con los 6 restantes. Al terminar tiramos de la hebra para cerrar el anillo. La vuelta 2 son 7 aumentos. Un aumento son 2 puntos bajos en el mismo punto. Colocamos el marcador en el primer punto. Al final de la vuelta nos quedaremos con 14 puntos. En la vuelta 3 haremos un punto bajo y un aumento repitiendo 7 veces, terminando la vuelta con 21 puntos. En las siguientes 3 vueltas, desde la 4 hasta la 6, hacemos 21 puntos bajos en cada vuelta. Un punto bajo en cada punto. La vuelta 7 son 7 puntos bajos, 7 aumentos y 7 puntos bajos, quedándonos con 28 puntos. Empezamos la vuelta 8 con 9 puntos bajos y un aumento. Seguimos con 3 puntos bajos, 2 aumentos y 3 puntos bajos.
Y terminamos con un aumento y 9 puntos bajos, quedándonos con 32 puntos. La vuelta 9 la empezamos con 7 puntos bajos y 2 disminuciones. En mi caso voy a utilizar la disminución invisible, que es tomando las hebras delanteras de los puntos. Seguimos con 4 puntos bajos, una disminución y 4 puntos bajos. Y terminamos con 2 disminuciones y 7 puntos bajos. Quedándonos con 27 puntos. Empezamos la vuelta 10 con 7 puntos bajos y una disminución. Seguimos con 2 puntos bajos y una disminución. Ahora un punto bajo, una disminución y 2 puntos bajos. Y terminamos con una disminución y 7 puntos bajos, quedándonos con 23 puntos. Empezamos la vuelta 11 con 5 puntos bajos y una disminución. Seguimos con 2 puntos bajos y una disminución. Ahora un punto bajo, una disminución y 2 puntos bajos. Y terminamos con una disminución y 5 puntos bajos, quedándonos con 19 puntos. Paramos un momento para colocar los ojos de seguridad. Estos van entre las vueltas 6 y 7. Con 6 puntos de separación entre sí. Los aseguramos bien. Seguimos con la vuelta 12 empezando con 3 puntos bajos y una disminución. Seguimos con 2 puntos bajos y una disminución. Ahora un punto bajo, una disminución y 2 puntos bajos.
terminamos con una disminución y 3 puntos bajos, quedándonos con 15 puntos. Paramos un momento para rellenar. Seguimos con la vuelta 3 empezando con 4 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos. Y terminamos con una disminución y 4 puntos bajos, quedándonos con 13 puntos. La vuelta 14 son 3 puntos bajos, ahora un aumento y 2 puntos bajos repitiendo 2 veces. Y terminamos con un aumento y 3 puntos bajos, quedándonos con 16 puntos. En la vuelta 15 daremos 3 puntos bajos y un aumento repitiendo 4 veces, terminando con 20 puntos. La vuelta 16 son 20 puntos bajos. Empezamos la vuelta 17 con 4 puntos bajos, un aumento y 10 puntos bajos. Terminamos con un aumento y 4 puntos bajos, quedándonos con 22 puntos. En la vuelta 18 hacemos un aumento y 10 puntos bajos repitiendo 2 veces, terminando la vuelta con 24 puntos. Empezamos la vuelta 19 con 5 puntos bajos, un aumento y 12 puntos bajos.
Y terminamos con un aumento y 5 puntos bajos, quedándonos con 26 puntos. La vuelta 20 es un aumento y 12 puntos bajos 2 veces, terminando con 28 puntos. Empezamos la vuelta 21 con 6 puntos bajos, un aumento y 14 puntos bajos. Y terminamos con un aumento y 6 puntos bajos, quedándonos con 30 puntos. En las vueltas 22 y 23 haremos 30 puntos bajos en cada vuelta. Empezamos la vuelta 24 con 6 puntos bajos, una disminución y 14 puntos bajos. Y terminamos con una disminución y 6 puntos bajos, quedándonos con 28 puntos. En la vuelta 25 hacemos 12 puntos bajos y una disminución 2 veces, terminando con 26 puntos. Paramos para rellenar. Seguimos con la vuelta 26 empezando con 5 puntos bajos, una disminución y 12 puntos bajos.
Y terminamos con una disminución y 5 puntos bajos, quedándonos con 24 puntos. La vuelta 27 son 2 puntos bajos y una disminución repitiendo 6 veces. Terminamos de rellenar. Y hacemos la vuelta 28, que son 9 disminuciones. Cortamos. Y con aguja lanera pasamos por las hebras delanteras de los 9 puntos restantes. Tiramos, damos un par de pasadas para asegurar. Y vamos por el centro saliendo por un costado del cuerpo. Dejamos este hilo para luego. Para la cola empezamos haciendo 4 puntos bajos en un anillo mágico. En las vueltas 2 y 3 hacemos 4 puntos bajos en cada vuelta. La vuelta 4 son 2 aumentos y una disminución, quedándonos con 5 puntos. La vuelta 5 es un punto bajo, un aumento y 3 puntos bajos, terminando con 6 puntos. Empezamos la vuelta 6 con un punto bajo y 2 aumentos. Y terminamos con un punto bajo y una disminución, quedándonos con 7 puntos.
La vuelta 7 son 2 puntos bajos, un aumento y 4 puntos bajos, terminando con 8 puntos. Empezamos la vuelta 8 con 2 puntos bajos y 2 aumentos. Y terminamos con 2 puntos bajos y una disminución, quedándonos con 9 puntos. La vuelta 9 son 4 puntos bajos, un aumento y 4 puntos bajos. Terminaremos con 10 puntos. La vuelta 10 es una disminución, dos puntos bajos, un aumento, un punto bajo, un aumento y 3 puntos bajos, quedándonos con 11 puntos. En la vuelta 11 hacemos 5 puntos bajos, un aumento y 5 puntos bajos. Terminaremos con 12 puntos. La vuelta 12 es una disminución, tres puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento y 3 puntos bajos, quedándonos con 13 puntos. En la vuelta 13 hacemos 5 puntos bajos, un aumento y 7 puntos bajos. Terminaremos con 14 puntos. Finalizamos con 2 puntos bajos y un punto deslizado. Dejamos una hebra larga para unir al cuerpo y cortamos. Para la llamita insertamos el gancho entre las vueltas 2 y 3 de la cola. Agarramos el hilo amarillo y lo pasamos formando un bucle. Hacemos una cadena. Y ahora 4 puntos deslizados rodeando la vuelta. Una cadena. Y para la primera vuelta hacemos un punto bajo y un aumento 3 veces.
terminando con 9 puntos. Vamos a acomodar el tejido hacia arriba para poder seguir. La vuelta 2 son 9 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a comenzar a incorporar el rojo, alternando puntos en amarillo y en rojo. Hacemos el primer punto bajo de la vuelta, insertamos el gancho, agarramos el hilo y cerramos el punto bajo con el rojo. Aseguramos el cambio de color. Insertamos el gancho, agarramos el rojo y cerramos con el amarillo. Vamos a seguir alternando de esta manera los colores hasta terminar la vuelta. A partir de aquí vamos a continuar solo con el rojo. Cortamos el amarillo y lo aseguramos. Seguimos con la vuelta 4 que son 9 puntos bajos. La vuelta 5 son 2 puntos bajos y una disminución 2 veces y un punto bajo. Al final nos deberían quedar 7 puntos. La última vuelta son 3 disminuciones. Cortamos el hilo, le damos forma a la llamita y ahora con la aguja lanera pasamos por las hebras delanteras. Tiramos y vamos por el centro. Llevamos los hilos sobrantes hacia la abertura para asegurarlos. La rellenamos un poquito.
y la unimos al cuerpo a partir de las vueltas 20 y 21 del cuerpo hasta las vueltas 25 y 26. Le colocamos algunos alfileres. Vemos que quede lo más simétrica posible. Y con la aguja lanera empezamos a unir. Al terminar vamos hacia donde dejamos el otro hilo. Los aseguramos con un triple nudo. Cortamos y escondemos. Para la pancita vamos a empezar haciendo 3 cadenas. Ahora desde la segunda cadena hacemos 2 aumentos. Al final tendremos 4 puntos. Hacemos una cadena para subir y giramos la pieza. Para las filas 2 y 3 hacemos 4 puntos bajos y una cadena. En la fila 4 hacemos un aumento, 2 puntos bajos y un aumento. Hacemos la cadena. Y la fila 5 y 6 son 6 puntos bajos y una cadena. La fila 7 son 2 puntos bajos, una disminución y 2 puntos bajos. Para la panza voy a usar la disminución normal. Insertamos el gancho, agarramos hilo. Insertamos el gancho en el siguiente punto. Agarramos hilo. Agarramos hilo y lo pasamos por los 3 bucles. Al final tendremos 5 puntos. Hacemos la cadena. Y ahora vamos a hacer puntos bajos por el borde de la pieza. Y en la base aquí 3 aumentos. Empezamos con los puntos bajos. Al llegar a la base hacemos 3 aumentos.
Ahora seguimos con puntos bajos. Hacemos una cadena. Y para las siguientes 9 filas, desde la 8 hasta la 16, haremos 5 puntos bajos y una cadena en cada fila. La fila 17 es un punto bajo y una disminución. Dos puntos bajos y una cadena. La fila 18 son 4 puntos bajos y una cadena. La fila 19 es un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una cadena. La fila 20 son 3 puntos bajos y una cadena. La 21 es una disminución, un punto bajo y una cadena. Las filas 22, 23 y 24 son 2 puntos bajos y una cadena. En la fila 25 hacemos una disminución y una cadena. En la 26 hacemos un punto bajo y una cadena. Y en la última fila hacemos un punto deslizado. Dejamos una hebra larga para unir al cuerpo y cortamos. Pasamos primero el pequeño hilo sobrante por el cuerpo. La pancita va a ir a partir de las vueltas 14 y 15 del cuerpo. La posicionamos con alfileres. El primero lo colocamos en la parte superior y comprobamos que llegue bien hasta la llamita. Si hace falta la estiramos un poquito para que encaje bien. No debería quedar floja. Empezamos a unir desde la llamita. En la punta le vamos a dar varias pasadas.
Y ahora empezamos a unir los bordes. Solo en la parte de la cola vamos a unir ambos bordes al mismo tiempo. Pasamos así de un lado al otro. Al llegar a la base de la cola seguimos uniendo por un solo lado.
Al terminar vamos hacia donde dejamos el otro hilo. Comprobamos que la pancita haya quedado bien unida. Aseguramos los hilos, cortamos y escondemos en el tejido. Para las patitas vamos a hacer 8 puntos bajos en un anillo mágico. En la segunda vuelta hacemos un punto bajo y un aumento repitiendo 4 veces. Vamos a tirar el hilo del anillo mágico para que no nos quede un hueco. En las vueltas 3 y 4 hacemos 12 puntos bajos en cada vuelta. Terminamos con un punto deslizado. Dejamos una hebra larga para unir al cuerpo y cortamos. Hacemos otra patita igual. Ahora cortamos 2 trozos de hilo de chenil en color blanco. Y con la aguja lanera vamos a bordarle las uñas en la vuelta 3 de la patita, haciendo 4 pasadas por uña a 2 puntos de distancia entre ellas. Haremos 3 uñas en total. Aseguramos y escondemos los hilos sobrantes en la patita. Bordamos las uñas de la otra patita. Ahora las unimos al cuerpo. Primero con la aguja lanera pasamos por la hebra delantera del siguiente punto y la posicionamos a partir de las vueltas 22 y 23 hasta las vueltas 26 y 27.
Unimos. Al terminar dejamos el hilo para asegurar con el de la otra patita. Unimos la otra. Al terminar vamos hacia donde dejamos el otro hilo. Y los aseguramos. Para los bracitos hacemos 6 puntos bajos en un anillo mágico. En las vueltas 2 y 3 hacemos 6 puntos bajos por vuelta. Finalizamos con un punto deslizado. Dejamos una hebra larga para unir y cortamos. Hacemos el otro bracito. Primero pasamos el hilo del anillo mágico por el cuerpo para posicionar el bracito. Estos van a partir de las vueltas 15 y 16 hasta las vueltas 18 y 19, aproximadamente a un punto de distancia de la panza. Agarramos el otro hilo y comenzamos a unir. Al terminar vamos hacia donde dejamos el hilo del anillo.
Los aseguramos. Unimos el otro bracito de la misma manera. Para la nariz cortamos un trozo de hilo de algodón color negro. Separamos 2 hebras del mismo. Y con la aguja lanera vamos a bordar la nariz en la vuelta 8. De arriba hacia abajo, con 3 puntos de distancia arriba y 1 punto de distancia abajo. Al terminar volvemos al punto de inicio y aseguramos. Para el detalle de los ojos cortamos un trozo de hilo de algodón color blanco y con la aguja lanera chica pasamos por detrás saliendo por un extremo del ojo. Y volvemos a entrar por aquí. Ahora hacemos el otro. Al terminar volvemos al punto de inicio. Aseguramos y escondemos en el tejido. Y así terminamos a nuestro Charmander. Espero que hayan disfrutado de este tutorial. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.